¿Cómo están, abogados? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Bien? ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Ya nos encontramos en esta última en la recta final de nuestro curso de Derecho Energético. Y aprovechando que hoy tenemos 2 horas, voy a aprovechar para poderles proyectar un video relacionado obviamente con el tema del hidrógeno, para complementar con mis temas, con mis comentarios finales de la clase de la semana pasada. Nada más preguntar si culminaron con la exposición. ¿Culminaron con la exposición, perdón? Sí, el equipo 3 ya terminó. Ok, bueno, muy bien. Si pueden ir, por favor, encendiendo sus cámaras para tomar la asistencia de rigor, por favor. Acosta Hernández. Aguilar Rodríguez. Presente. Álvarez. Presente. Avilés. Presente. Camarillo. Presente. Cantú. Presente. Carrizales. Presente. Chapa. Crespo. Presente, Lic. Delgado. Presente. Fernández. Presente, Lic. Flores. Presente. Garza. Presente, Lic. ¿Quién? A ver, Garza. ahí. Garza presente. Y Flores. Flores Pacheco. Ok. Gómez Elizondo. Presente, Lic. Gómez Elizondo. Guel. Presente, Lic. Gutiérrez. Presente. León. Loera. Presente. Maya. Presente. Montelongo. Presente, Lic. Orozco. Presente. Sí. Presente, Lic. Orozco. Ortiz. Presente, Lic. Presente, Lic. Ortiz. Palacios. Presente, Lic. Pedrosa. Presente, Lic. Pérez Aranda. Presente, Lic. Pérez Medina. Presente, Lic. Reina Quintero. Rocha Noyola. Rocha Sánchez. Presente. Rodríguez Daniel. Presente, Lic. Rodríguez Polina. Presente, Lic. Zaguilán. Zaguilán no vino después de la derrota. No quiso afrontar la realidad de los Tigres, ¿no? Bueno. Salazar Treviñón. Saldívar. Presente.
Sandoval, Segoviano, Soto Tamés, Presente. Tobón, Presente. Vallejo. Presente, Lick. Ok, muy bien. ¿Alguien que no haya mencionado que se haya pasado la asistencia, la lista? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, por ahí el día de hoy les voy a exponer, muchachos, un video con el cual complementaré ya en la parte final con los argumentos o con mis comentarios finales sobre el tema del hidrógeno verde, pudiéramos decir, pues el que pudiera ser el combustible que, según algunos expertos, consideran, pues ya el momento de explotarlo, de exponenciarlo en su máxima capacidad, pudiera considerarse como una segunda revolución industrial. Entonces, es un tema bastante interesante, del cual no es un elemento, no es un material como tal, lo comentaba por ahí la clase pasada, ya casi al finalizar, no es algo que lo podamos ver y tener en grandes depósitos en el planeta Tierra, porque este es un elemento químico que se encuentra siempre y por lo general unido a otros elementos, como tal, por ejemplo, el agua, ¿no? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Hay el hidrógeno, por ejemplo, es el elemento más ligero y más volátil, incluso, por ejemplo, ya no se utilizó en el servicio de transporte desde la tragedia del Hindenburg en 1940 y tantos, 43 aproximadamente. Está ocupado preponderantemente, por ejemplo, en el agua, que es el elemento en el que lo pudiéramos encontrar en mayor abundancia. No hay un depósito como tal en la Tierra, sino lo encontramos con otros elementos. Además, por ejemplo, en el espacio también es donde se encuentra en mayor abundancia, en las estrellas, por ejemplo, también, de las cuales, por ejemplo, están formadas las estrellas en gran medida por el hidrógeno. La capa superior, por ejemplo, de la atmósfera también está formada por el hidrógeno, y no solamente se encuentra en las estrellas, sino también en un elemento abundante que es, pues, el agua, ¿no? En la superficie de nuestro planeta no existe en un estado puro como tal, sino que se combina fácilmente con otros elementos, como por ejemplo, en el agua se unen, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para formar el agua, con otros tantos átomos de nitrógeno para crear amoníaco, y con otros tantos de hidrógeno y carbono para formar, pues, materia orgánica. El gas del hidrógeno es el más ligero del universo, es extremadamente volátil, tiene una densidad de 0.829 kilogramos por metro cúbico, 7 veces más ligero que el vapor del agua, y tiene una alta densidad energética. Con una pequeña cantidad, por ejemplo, de hidrógeno, se obtiene, pues, demasiada energía. Ya se ha estado trabajando, incluso al inicio del semestre, por ahí les compartí un interesante video de Radio y Televisión Española, que es, por ejemplo, de principios del 2010,
en el cual ya se estaba trabajando en países nórdicos con el hidrógeno como un combustible. Las principales compañías, por ejemplo, de autotransporte, de las marcas que fabrican estos camiones de autotransporte, pues ya generan motores que funcionan en lugar de combustión interna, es decir, con gasolina o con gas, pues ya funcionan con esto que es el hidrógeno, ¿no? El video dura aproximadamente unos 30 minutos, entonces está bastante interesante. Tomé nota de ello porque también incluso de aquí sacaré tema para el examen. Y una vez que termine, pasaré con el tema del, de la bioenergía, ¿sí? También para explicarlo más a fondo. Voy a cambiar de equipo para evitar que se esté trabando el internet o la proyección del video en mi computadora. Lo voy a proyectar en la pantalla de la sala y de mi casa y conectaré el celular. Entonces, permítanme un segundito. Paga tus tarjetas de cualquier banco desde la app más completa. Sin hidrógeno verde, un gas libre de emisiones contaminantes. Este proceso todavía es complicado y costoso y está en plena investigación. Como este sol artificial compuesto por 149 reflectores, cuyo objetivo es producir el combustible a partir de luz y agua sin emisiones de efecto invernadero, o como en esta planta de energía solar. ¿Logrará el hidrógeno verde salvar el clima o es una idea descabellada tan volátil como el propio gas? ¿Sí lo pueden escuchar bien, muchachos? Yo lo escucho con mucho eco, Lick. Sí, Lick. ¿Sí se escucha? bien. Sí, se Ok, escucha. muy bien. Sí. Base naval de Eckernförde, 8 de la mañana. El submarino U-35 prueba el hidrógeno como combustible. Dispone de 6 tubos lanzatorpedos y una potencia total de 4.200 caballos. Su capacidad máxima de inmersión es un secreto militar. Me alegra que estemos listos para zarpar. Su tripulación, 29 soldados, mujeres y hombres. Tras recibir las últimas órdenes, la tripulación sube a bordo. El submarino, que será su hogar durante las próximas semanas, tiene 56 metros de eslora y 7 de manga. Un remolcador lo ayuda a salir del muelle. Para su propulsión, el submarino emplea un motor diésel. Sin embargo, en inmersión hace uso de un motor eléctrico alimentado por pilas de hidrógeno y baterías, una tecnología utilizada por primera vez en 2005.
Sus ventajas son que, por una parte, podemos navegar silenciosamente. El nivel de ruido emitido es muy bajo y además la emisión de calor también es escasa. De este modo, una vez bajo el agua es muy difícil detectarlos. Esto es posible gracias al hidrógeno, lo que posibilita realizar operaciones sigilosas con largos periodos de inversión de hasta 2 semanas. Además del ruido y calor, tampoco emite ningún tipo de gas. El producto generado por la reacción electroquímica en el motor es básicamente agua, que en caso necesario puede incluso ser reintroducida y reutilizada. La Armada alemana cuenta con 6 submarinos con propulsión por hidrógeno. Su desarrollo se debe más a las ventajas tácticas que a la protección climática. Sin embargo, demuestra el gran potencial y la viabilidad del uso del hidrógeno como combustible. ¿Qué sucede en otras áreas de aplicación? Ralf Iswein, de Crossheimer, en el estado de Hesse, es un apasionado de la tecnología. Además de coleccionar vehículos tipo Unimog que funcionan con diésel, tiene un todoterreno ligero propulsado por hidrógeno. Para él, ambos ejemplifican el desarrollo del sector automotor. Es sencillo, ha llegado el momento. Se trata de un cambio de periodo. Hemos crecido con la antigua tecnología que nos ha traído hasta aquí y nos ha proporcionado el bienestar del que disfrutamos hoy en día. Y partiendo de esta tecnología, debemos desarrollar otras nuevas. Bajo el capó, todo se ve muy ordenado. En principio, este auto emplea la misma tecnología que el submarino, cuyo funcionamiento es el siguiente. El hidrógeno del depósito se mezcla con oxígeno del exterior y produce la electricidad que el motor eléctrico necesita para impulsar el auto. Del tubo de escape sale vapor de agua puro y limpio. En realidad, ese vapor pasa incluso por un filtro, con lo que no puede ser menos contaminante, al menos al manejar, porque el hidrógeno que está en el tanque todavía no es neutral al clima, pues se produce con gas natural que emite dióxido de carbono. Esta tecnología es aún muy cara. Este auto cuesta unos 80.000 euros, con lo que pertenece a la categoría de lujo. Hyundai y Toyota son los únicos fabricantes que producen autos de hidrógeno. En 2020 se vendieron unas 300 unidades, con lo que Ralf Iswein es uno de los escasísimos conductores particulares de un auto de este tipo, al menos hasta ahora. En otros ámbitos, los vehículos de hidrógeno cuentan con un mayor uso. Cada vez más ciudades disponen de autobuses con esta tecnología. Las células de hidrógeno les dan más autonomía que las baterías eléctricas. Desde 2018, en el estado de Baja Sajonia, circulan incluso trenes de hidrógeno. Estos sustituyen a las locomotoras diésel en los trayectos que no disponen de tendido eléctrico. En cuanto al transporte de mercancías por carretera, este podría ser el futuro. Este prototipo de Daimler Trucks no es ciencia ficción. Su fabricación en serie está prevista para mediados de esta década. Su autonomía es de hasta 1.000 kilómetros, una distancia todavía imposible para motores eléctricos. El hidrógeno es incluso empleado ya en aviación. Este aeroplano vuela gracias a una célula de hidrógeno. Fue desarrollado por la empresa Zeroavia en tan solo 3 años. El pasado otoño realizó sus primeros vuelos de prueba. El hidrógeno ha llegado a la industria aeronáutica, de momento en aviones pequeños, pero su fabricante ya piensa en modelos más grandes. El objetivo de este programa era probar los componentes y el diseño necesarios para construir un motor más potente, que es nuestra meta comercial. Hablamos de una potencia de 600 kilovatios para sustituir las turbinas de aviones de entre 10 y 20 asientos. Más potencia se traduce en mayor tiempo de vuelo, pero ¿podría aplicarse en aviones aún mayores? Un proyecto de Airbus planea construir aviones a reacción impulsados por hidrógeno en 2035.
Sin embargo, estos solo serían libres de emisiones contaminantes en caso de emplear únicamente hidrógeno verde. Tu despensa y mucho más en Bodega Obrera en línea. Llena tu carrito con los mejores productos al precio más bajo. Aprovecha el envío sin... Visiones futuristas como esta no son nuevas. Ya hace 150 años, el escritor Julio Verne imaginaba que el agua sería la energía del mañana. El uso del hidrógeno como combustible era ya entonces conocido. Sin embargo, el menor costo del petróleo favoreció su empleo a gran escala. Y aunque el hidrógeno se utilizó para hacer flotar dirigibles como el Zeppelin, la tragedia que destruyó el Hindenburg en 1937 dañó su imagen hasta el día de hoy. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, pero en su forma elemental apenas se encuentra en la Tierra. Es un componente del agua, una fuente renovable e ilimitada, pero para su utilización a partir de esta se necesita una gran cantidad de energía. De este problema se ocupan personas como Caterina Reiche, directora de Vest Energy, una filial de la empresa eléctrica E.ON y presidenta del Consejo Nacional del Hidrógeno, un gremio de expertos que asesora al gobierno alemán. El objetivo principal es que Alemania alcance un balance neutro de emisiones hasta 2050 con ayuda del hidrógeno. El Estado fomenta este proyecto con 9.000 millones de euros. El hidrógeno verde todavía no se produce en grandes cantidades. Y cuando algo solo se puede obtener en pequeñas cantidades, su producción suele ser relativamente cara. De modo que lo que debemos lograr es, por una parte, crear un gran mercado de consumo, al tiempo que aseguramos que se pueda producir hidrógeno en grandes cantidades. El gran desafío consiste así en establecer un concepto consistente en una cadena funcional que incluya la producción de hidrógeno, un transporte adecuado y su uso en diferentes áreas de aplicación. El problema principal es que el hidrógeno verde solo se produce con energías renovables y Alemania aún no genera suficiente. Para producir el hidrógeno que cubriría la demanda estimada, habría que quintuplicar la actual cantidad de energía limpia. Esa es la mayor dificultad que tenemos de momento y es necesario que la política alemana se comprometa a fomentar en gran medida la generación de energías renovables, un campo que en los últimos años ha avanzado muy lentamente. Pero creemos que el nuevo impulso que supone la posibilidad del uso del hidrógeno favorezca un aumento de la capacidad de producción de energías renovables, con lo que el coste de estas también se reducirá. Estos aerogeneradores suministran energía renovable para 40.000 hogares en Baden-Württemberg. Parte de esa energía alimenta también las instalaciones del Centro Aeroespacial Alemán en Lamporthausen, donde se prueban motores para cohetes. Concretamente en el Centro de Investigación H2 Horizon, dedicado en exclusiva a la producción de hidrógeno verde. Aquí trabajan Daniela Lindner y su equipo. Recién ha concluido una prueba en la planta de electrólisis para descomponer agua en oxígeno e hidrógeno mediante corriente eléctrica. Anualmente se producen aquí hasta 100 toneladas de hidrógeno verde sin generar gases de efecto invernadero. La prueba se retrasó varias horas debido a la ausencia de viento. Cuando no sopla el viento tenemos el problema de que la producción se detiene. Pero empleando una combinación de diferentes energías renovables que se complementen mutuamente, por ejemplo con energía fotovoltaica, sería posible producir hidrógeno de manera continuada. Sobre todo para producir grandes cantidades. Los principios de la producción de hidrógeno verde son conocidos desde hace tiempo, pero aún no se produce con la eficiencia necesaria, pues en el futuro se necesitará mucho hidrógeno verde y no solo en Lamporthausen. El hidrógeno verde producido aquí deberá ser llevado a una planta central de suministro mediante una línea de transferencia.
donde será empleado en pruebas para motores de cohetes espaciales que lo usen como combustible. Subtitelen. Kathy, why don't you talk to me about when you first met the guy? From the beginning. Estas pruebas para el desarrollo de motores de cohetes aeroespaciales se refieren al último proyecto de la Agencia Espacial Europea, el Ariane 6. Esta lanzadera tendrá su vuelo inaugural en 2022, empleando una mezcla de combustibles que incluye hidrógeno líquido. No es el primer cohete que usa hidrógeno como combustible. En la década de los 60 ya se utilizó para volar a la Luna. También el Ariane 5 estaba propulsado por hidrógeno, aunque este no era de producción ecológica. Daniela Lima y una de sus colegas trabajan precisamente para cambiar esto, pues hasta ahora el hidrógeno líquido producido mediante gas natural es suministrado y almacenado en depósitos a una temperatura de 235 grados bajo cero. A mayor temperatura se convertiría en gas. El objetivo es construir una planta para licuar el hidrógeno verde en estado gaseoso y mediante una red de ductos repartirlo a las instalaciones de pruebas para cohetes, a 2 plantas de cogeneración que producirán energía eléctrica y térmica y a una estación de hidrógeno. Este tipo de sistemas combinados se conocen en el rubro energético como acoplamiento de sectores. Sus ventajas son múltiples. La energía proveniente de centrales eólicas y fotovoltaicas alimenta la red eléctrica. Cuando hay mucho sol y viento se podría producir hidrógeno. Este puede ser transformado de nuevo en electricidad en caso necesario. Pero también puede ser empleado en otros sectores, por ejemplo, para generar calor en la producción de cemento y acero o en el transporte. A mayor interconexión, mayor es el desarrollo económico. En la localidad de Jülich, en el oeste de Alemania, se experimenta con una nueva técnica para la producción de hidrógeno. En una nave de 14 metros de altura se encuentra el mayor sol artificial del planeta. Sus 149 reflectores pueden generar 10.000 veces la potencia de la luz solar, pudiendo alcanzar los 3.000 grados de temperatura. Pero, ¿para qué se necesita un sol artificial teniendo uno real? Con el sol artificial podemos ser más rápidos que con el sol real. Como saben, el sol no brilla todo el día, de modo que dependemos de cuándo está disponible su radiación. Lo podemos encender siempre que lo necesitemos. Christian Sattler y su colega Dimitri Lavra pretenden emplear energía solar en lugar de electricidad, como en la electrólisis, para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno con una clara ventaja. Podemos usar esta luz solar, reflejada y dirigida mediante espejos, para provocar directamente la reacción que descompone el agua. Si convirtiese la luz en electricidad y esta en energía química, estaría empleando 2 pasos más, lo que incluso en los mejores dispositivos generaría pérdidas de energía. Los investigadores ya han comprobado la viabilidad de este proceso en el laboratorio. La producción de hidrógeno solo con energía solar y sin electricidad no genera ningún tipo de emisiones. ¿Pero se podrían producir grandes cantidades? Para saberlo se necesita seguir experimentando siempre con la seguridad como máxima. Quedarnos aquí sería muy peligroso cuando entre en funcionamiento. Las lámparas son muy potentes. Tan potentes que su luz concentrada puede derretir una placa de hierro de 5 centímetros de espesor, como atestigua este agujero. Para evitar accidentes, el sol artificial solo se enciende cuando no hay nadie en la sala. Una gruesa pared de metal se cierra antes de continuar con la siguiente prueba. Ralph Esbali trabaja como experto en seguridad laboral, por lo que tiene que desplazarse a menudo. Solo puede repostar en 90 estaciones de servicio en toda Alemania. Por suerte, cuenta con una aplicación móvil para planear sus rutas.
El repostaje es similar al de un auto convencional. Para llenar el depósito se necesitan entre 3 y 5 minutos. Con el depósito lleno, lo que supone 6 kilos de hidrógeno en forma de gas, tengo una autonomía de unos 580 kilómetros. Esto tiene un coste de entre 50 y 55 euros. Anteriormente ya tuvo un auto eléctrico, pero este no era viable para sus necesidades. Me desplazo por toda Alemania y no puedo permitirme estar detenido el tiempo necesario para que las baterías se carguen. El auto de hidrógeno es una alternativa practicable porque viajo mucho con él y lo utilizo mucho todos los días. Sin embargo, apenas hay hidrogeneras donde repostar hidrógeno verde, ya que su producción es actualmente 3 veces más costosa que el generado mediante gas natural. Para Christiane Aberbeck, de la Alianza Climática Alemana, el hidrógeno verde debería estar destinado a otros usos. El hidrógeno continúa siendo un bien escaso y debería emplearse solo allí donde no pueda ser reemplazado mediante otras posibilidades, como la energía eléctrica. Es decir, en el sector automotor se debe seguir apostando por la movilidad eléctrica, mientras que en los transportes de mercancías pesadas, en aviación y en grandes barcos de transporte, se podría emplear hidrógeno. Und auch bei großen Transportschiffen auf Wasserstoff setzen sollten. El uso de hidrógeno como combustible para autos conlleva una gran pérdida de energía debido a su producción, transporte y otros factores. Así, solo se aprovecha un 27% de la energía total. Este rendimiento es superior al de un auto de gasolina, que apenas llega al 20%, pero claramente inferior al de un auto eléctrico, cuya eficiencia alcanza el 64%. En el Instituto de Conceptos para Vehículos del DLR conocen esta problemática. Aún así, consideran que los autos de hidrógeno tienen potencial. El Safe Light Regional Vehicle es un prototipo de vehículo urbano ligero y seguro. Dispone de 2 motores eléctricos, una batería y una célula de hidrógeno, todo en un tamaño compacto. La ventaja de emplear un sistema híbrido con célula de hidrógeno en un vehículo así de ligero es el escaso peso total de todo el sistema de propulsión. Este consta solo de una batería pequeña, el depósito y la célula de hidrógeno, en comparación con un auto eléctrico en el que se necesita un sistema de baterías más complejo y pesado para alcanzar una autonomía de 400 kilómetros. Además, su precio sería relativamente barato. Sus desarrolladores calculan que ascendería a unos 15.000 euros. De ahí la enorme cantidad de solicitudes que el instituto recibe por parte de empresas y compradores potenciales, toda una motivación para continuar con la investigación. En el Instituto de Conceptos para Vehículos creemos que el futuro pasa por una combinación de diferentes tecnologías en lo que se refiere al tipo de propulsión. Habrá autos circulando para los que se necesite una gran autonomía, de modo que habrá que ver qué propulsión o qué combinación de tecnologías se debe emplear para impulsarlos, mientras que para otros autos primará el aspecto ecológico y el cuidado de los recursos. La ecología y el cuidado de los recursos también son factores importantes en la producción acerera. La producción anual de acero bruto en Alemania asciende a 40 millones de toneladas. Esto consume una enorme cantidad de energía y conforma 1/3 de las emisiones de dióxido de carbono de la industria alemana, afectando en gran medida al medio ambiente. Para solucionar este problema, ThyssenKrupp Steel está experimentando con hidrógeno como combustible para sus altos hornos como alternativa al coque y al carbón pulverizado.
Comenzamos a experimentar en 2019 un primer paso para emplear hidrógeno en la producción de acero. Queremos probar en este alto horno que ven aquí atrás cómo se comporta el hidrógeno cuando es empleado para reducir el mineral y transformarlo en hierro bruto. Los resultados son tan prometedores que la empresa continúa experimentando. Sin embargo, las emisiones de CO2 solo pueden reducirse así. La tecnología de los altos hornos no está preparada para operar con gases, de modo que es necesario sustituirlos por completo. Esto significa que construiremos aquí hornos que funcionen con gas natural. A medida que aumente la disponibilidad del hidrógeno, iremos aumentando su proporción en los hornos hasta que finalmente estos funcionen exclusivamente con hidrógeno. El objetivo fijado es emplear solo hidrógeno verde para 2050. De esta manera, ThyssenKrupp Steel podría reducir el total de emisiones de CO2 de Alemania en un 2,5%. Pero para conseguirlo, la empresa necesita también ayuda del Estado. No producimos acero sin más, sino que también debemos asegurar nuestra supervivencia económica. Teniendo en cuenta que hasta 2050 necesitaremos inversiones por un valor total de 10.000 millones de euros, es evidente que sin el apoyo de la política no podremos conseguirlo. En este caso no se trata solo de recibir subvenciones, sino de lograr cuotas y acuerdos globales que regulen el mercado internacional, algo que aún no existe. Esta problemática afecta también a la infraestructura del hidrógeno, ya que se necesitan ductos y medios para suministrar el combustible. Esta planta, ubicada en Dorsten, cerca de la frontera de Alemania con Países Bajos, forma parte de los más de 500.000 kilómetros de la red alemana de gas natural. Aquí se reduce la presión del gas para suministrarlo a empresas y hogares. Una red de transmisión de hidrógeno necesitaría una planta como esta, pero habría que construirla o modificar la red de suministro de gas natural para que pueda transportar hidrógeno. Resulta más eficiente a nivel económico emplear cientos de kilómetros de gasoductos existentes que construir una red paralela completamente nueva para el hidrógeno. Westenergie, filial de la eléctrica E.ON, ya ha comenzado de hecho a utilizar partes de la red de suministro de gas natural para transportar hidrógeno. Estamos probando si la red de suministro del gas, incluidos componentes como juntas de sellado y compresores, es adecuada y cuánto se necesita invertir para lograr su transformación a largo plazo. Las primeras pruebas son muy satisfactorias, ya que la infraestructura resulta perfectamente adecuada para el transporte de hidrógeno. Pero aún hay muchas cuestiones abiertas, como quién se ocupará de gestionar esta red y cómo lograr una transición paulatina y sin contratiempos. La mejor tecnología está en Bodega Herrera en línea. Estrena y ahorra. Que el envío es sin costo en compras de 4. En las instalaciones del sol artificial de Jülich han logrado un nuevo avance. Desde la seguridad de la sala de control se gestiona el manejo de sus 149 reflectores. El experimento es grabado mediante cámaras especiales debido a su peligrosidad. La luz logra efectivamente descomponer la materia del reactor, demostrando así que el proceso sirve para producir hidrógeno en grandes cantidades. Lo que aquí controlamos principalmente es el tamaño y la automatización del aparato para controlar cómo funciona el proceso y transmitirle esta información a las empresas que vayan a utilizarlo a escala industrial. En lugar de un sol artificial, podrán emplearse centrales solares térmicas en las que la luz del sol es reflejada mediante espejos llamados heliostatos hacia una torre. Centrales mayores que esta podrían jugar un papel clave en la producción de hidrógeno verde. Alemania no dispone de tanto sol, de modo que deberá importar su hidrógeno de otras regiones como el sur de Europa, África o Australia.
La idea es construir centrales de este tipo en las regiones más soleadas del planeta, los desiertos, donde el suelo no es empleado con otros objetivos y existe una gran radiación solar, de modo que se pueda recoger una gran cantidad de energía durante todo el año. Esto permitiría producir hidrógeno para utilizar como combustible de manera muy eficiente y con un bajo coste. ¿Podría lograrse así una transición al hidrógeno como combustible que ayude a conseguir la neutralidad climática en el planeta? Para mí el hidrógeno es la respuesta de la industria y la política a un cambio de modelo energético. Usando una metáfora sería cambiar el champán por agua. Esto significa que en el futuro el hidrógeno dejará de ser un bien de lujo para convertirse en combustible universal. En ello están trabajando el sector económico, la ciencia y la política. Creo que la Estrategia Nacional sobre el Hidrógeno constituye una base importante para ese desarrollo, aunque en mi opinión resultaría importante definir las prioridades y en lugar de repartir dinero público ciegamente, apoyar a sectores muy concretos. Ralph Eswein, quien recién llega a una cita de trabajo, también cree en el futuro del hidrógeno en combinación con otras tecnologías no contaminantes. Considera que el diésel y la gasolina serán combustibles del pasado por los que apenas sentirán nostalgia. No echo de menos el motor de combustión, pero sí su ruido. Ese potente traqueteo de un motor diésel o el lindo ronroneo de uno de gasolina que este auto no tiene. Aunque en algún momento seguramente inventen una solución como un CD o cualquier cosa que pueda poner para escuchar esos ruidos cuando así lo desee. Un problema de fácil solución en comparación con los que habrá que resolver para que el hidrógeno verde sea el combustible del futuro. Bueno, entonces ahí ya la exposición del video, un tema bastante interesante, el que se hace mención de que este pudiera ser el combustible del mañana. Y ya en lo que respecta, por ejemplo, a la economía del hidrógeno, creo que por ahí la clase pasada les había comentado algunos aspectos importantes de este tema del hidrógeno verde, al menos aquí en México. Y es que no solamente en México, sino este clúster alemán ha realizado inversiones en muchas partes del mundo, en Marruecos, en Chile, donde precisamente están impulsando este tipo de tecnología. En el caso de México, por ejemplo, Global Energy ha realizado algunos estudios y el potencial, por ejemplo, que tiene el hidrógeno verde en México, pues es un elemento fundamental para avanzar hacia la descarbonización en el sector eléctrico en el país. Y la combinación de energía solar fotovoltaica, la eólica, junto con un territorio pues amplio, que es el del caso de México, un territorio vasto que ofrece muchas oportunidades excepcionales para la producción del hidrógeno verde. Y según aquí datos de un análisis de la Deutscher Gartner für International Zusammenarbeit, que es este clúster alemán de energía, México, por ejemplo, podría
instalar hasta 22 teravatios de capacidad de electrólisis y producir así 1.400 millones de toneladas de hidrógeno verde para el año 2050. Estos resultados, por ejemplo, reflejan un prometedor escenario en el que México puede liderar la transición hacia una energía más sostenible. Además de la producción de hidrógeno verde, pues se beneficia de la variabilidad inherente de la energía solar y de la propia energía eólica, lo que pues es bastante conveniente en una solución valiosa para el almacenamiento de la energía y es procedente de estas fuentes variables. Veíamos, por ejemplo, cómo en el documental de la Dolce Weller se hace mención precisamente de que puedo emplear la energía eólica y la energía fotovoltaica para la producción del hidrógeno o a la inversa para producir energía eléctrica mediante estos procesos. Implementar el hidrógeno como un combustible en los sectores de la industria, por ejemplo, del el acero, el cemento, etcétera. Y que, por cierto, en el caso del cemento, aquí en Monterrey, Cemex, en su planta, está aquí en el centro de Monterrey, pues ellos ya están empleando este proceso de la descarbonización, emigrando a procedimientos que son mucho más amigables con el medio ambiente, en el cual ya están utilizando el hidrógeno como un combustible y tienen plantas precisamente para la generación y producción del cemento, pues en el cual ya están utilizando el hidrógeno. El proceso de la electrólisis utilizado para la energía renovable, pues es uno de los habilitadores más prometedores para la descarbonización del sector eléctrico. Es el uso del hidrógeno producido precisamente por electrólisis. Ese es el nombre del procedimiento por el cual vamos a separar el hidrógeno del oxígeno, en el caso del agua, por ejemplo, en el que se le aplica energía eléctrica para separar los átomos de hidrógeno y de oxígeno, ¿no? Esta condición, por ejemplo, inherente de la variabilidad de la energía solar fotovoltaica o de la eólica, genera tanto un desafío muy importante para la producción masiva de hidrógeno como una oportunidad aquí en el uso del hidrógeno como para poder almacenar energía procedente de estas fuentes variables. Hay que recordar, muchachos, que en el tema que vimos al inicio del semestre sobre el almacenamiento de las energías, al momento en que éstas se generan, pues no hay una forma de almacenamiento en el que no pierda sus propiedades, porque al momento de que se genera la electricidad mediante la energía eólica, no hay una manera de contenerla. En el caso de las baterías normales, de las pilas, esta no es energía eléctrica con las mismas características y propiedades, sino que es energía producida mediante soluciones químicas y que entran en contacto con los polos que se ponen en los aparatos, las terminales que vienen, por ejemplo, aquí en el control remoto, las plaquitas donde se ponen las pilas, que al momento de entrar en reacción con las pilas, pues genera precisamente esa chispa de energía. Entonces, es lo importante de que aquí el hidrógeno lo puedo almacenar y no pierde sus características, no pierde sus propiedades. Un vistazo a lo que podría ser precisamente ser logrado aquí en México con la energía solar y la eólica para 2050, se puede, por ejemplo, encontrar en un primer análisis que parte de la existencia y de la extensión del territorio mexicano de alrededor de 1.9 millones de kilómetros cuadrados, integrando los datos meteorológicos históricos y registrados, así como las restricciones del suelo relacionadas, por ejemplo, con sus diferentes usos y teniendo en cuenta las tendencias actuales en el desempeño y el precio de las tecnologías del hidrógeno, pues
se abarataría bastante, ¿no? Este análisis de la Dolce Harvard del International sobre el potencial del hidrógeno muestra, por ejemplo, que tiene en teoría un potencial hasta 22 teravatios de capacidad de la electrólisis. Podría instalarse en todo el país produciendo alrededor de 1.400 millones de toneladas de hidrógeno por un año, con un costo nivelado, por ejemplo, del hidrógeno promedio de 1.4 dólares por kilogramo de hidrógeno, impulsando principalmente por las energías fotovoltaicas de bajo costo y el agua anual necesaria para la producción de todo este potencial sería de 116.8 pies pies cúbicos de hidrógeno, que representa aproximadamente el 0.13% del consumo de agua de México, según datos del 2017. Aquí viene ahora lo interesante, que nos encontramos en una crisis hídrica internacional global, en la cual pues no hay ahora agua, y sobre todo agua dulce, de la cual es de la que se tiene más propiedad para poder extraer el hidrógeno del oxígeno, va a ser la separación de hidrógeno y oxígeno del agua. En el caso del agua salada de mar, hay que llevar primero un proceso de desalinización, quitarle la sal excesiva que tiene el agua de mar para posteriormente pasarla ya el agua por la electrólisis. Entonces, se le requiere todavía imprimir más energía a este proceso de la desalinización para posteriormente aplicarle nuevamente electricidad o energía para hacer este proceso de la electrólisis. Entonces, vemos que de todos modos genera un potencial consumo más o excesivo de electricidad, de la cual pues andamos ahí buscándole de dónde sacar, ¿no? Para la generación eólica onshore, por ejemplo, hay 2.7 teravatios de capacidad instalada que generan alrededor de 6.3 gigawatts anualmente y podría ser acomodados o encontrados su capacidad máxima del 22% del territorio nacional, con lo que el CEO de Global Energy, por ejemplo, igual o inferior, ha dicho que hay una capacidad de la capacidad instalada anual de alrededor de un tercio, que pudiera decirse que hay alrededor de 5.800 sitios de generación renovable que abarcan un promedio de 365 kilómetros cuadrados para la producción del hidrógeno verde. Y contiene parques eólicos y fotovoltaicos que fueron, aquí en este caso, definidos u ubicados por sus características excepcionales en el territorio nacional y principalmente por las cuestiones climáticas. Cada sitio, por ejemplo, está definido por un polígono de Voronoi I9. Después se hace una optimización en la que el algoritmo calcula todas las capacidades posibles desde cero hasta la capacidad del parque en miles o millones de gigawatts o teravatios. Según datos de este consorcio de Global Energy y del propio clúster alemán, según 20 años de datos de meteorólogos y selecciona aquí las ubicaciones más potenciales para la generación del hidrógeno. Sin embargo, hay que tomar en cuenta los datos de la variabilidad y el dominio solar y la eficiencia del recurso energético. La capacidad seleccionada, por ejemplo, representa en el proceso de la electrólisis un proceso muy óptimo en un sitio en el que el parque, por ejemplo, tendría que ser renovable. El costo de producción del hidrógeno incluye los costos de inversión, los costos fijos y los costos variables, así como las depreciaciones y las contingencias. Y es un cálculo en la salida de la electrólisis o del electrolizador de muchos ceros, millones de dólares. Se estima, por ejemplo, que para la construcción del que sería el primer parque completamente de energía renovable, en el cual además
se tendría que realizar este proceso para llevar a cabo la electrólisis o la construcción del propio electrolizador, sería de alrededor de 1.4 billones de dólares para la construcción del parque, del electrolizador, es decir, la máquina que va a aplicar la energía para el proceso de la electrólisis, costaría aproximadamente 1.4 billones de dólares al tipo de cambio del 2018. Los resultados, por ejemplo, muestran una simulación que pudiera instalarse cantidades de energía que ya les mencioné. Asimismo, estas mismas cifras muestran que el potencial del hidrógeno verde es similar al potencial solar fotovoltaico. La razón se debe principalmente a la energía solar de bajo costo, que es el motor de la producción del hidrógeno verde. Dada aquí, por ejemplo, la gran diferencia entre el potencial eólico terrestre y el solar en México, se espera que la producción del hidrógeno verde pues sea impulsada principalmente por el potencial de la energía solar fotovoltaica en una producción de 100:1 y teniendo aquí bajos costos. Hay que recordar, por ejemplo, que en el 2017-2018, pues se obtuvieron los costos de producción y de venta más bajos en el mercado internacional, precisamente de la energía eólica, y le estuvo compitiendo muy de cerca a la fotovoltaica aquí en México. El fuerte dominio de la energía solar fotovoltaica en la producción del hidrógeno verde, pues también significa algo muy importante para el territorio nacional, porque heredaría los mismos ciclos de producción de la energía solar, los lugares donde puede haber producido llevarse a cabo esta producción híbrida del hidrógeno, sería, por ejemplo, los estados de Oaxaca, la Sierra Occidental, que tienen aquí pues un gran potencial para la producción del hidrógeno hasta 2050, si no es que hasta más. Pero nunca tan bajos los costos, por ejemplo, como la producción del hidrógeno verde, serían considerados únicamente tomando en cuenta la energía solar. Y esto que ocurre principalmente con la parte noreste del país. Pues bueno, también es muy importante porque acá es donde se puede tener la mayor producción de la energía solar fotovoltaica. También hay lugares de la producción del hidrógeno verde solo con viento, como por ejemplo sería en todas las costas del país, la del Pacífico, la del Golfo de México, la del Caribe, la del Golfo de California y del Golfo de Tehuantepec. Entonces, sin embargo, se identifican dos lugares con mayor potencial para la energía de hidrógeno con viento en las costas, en la península de Yucatán y el norte de Tamaulipas, ¿no? Lo que da como resultado que estas ubicaciones se encuentren en el rango de costos superiores de alrededor de 1.8 dólares por kilogramo de hidrógeno producido. Si todo el hidrógeno, por ejemplo, potencial fuera producido al menos del 1% del agua que se utiliza en el país, se vería comprometida, y aquí, por ejemplo, pudiéramos decir en resumen que 116.8 pies cúbicos de hidrógeno representan aproximadamente el 0.013% de agua utilizada a nivel nacional y sería necesaria para producir todo el potencial del hidrógeno en el país. Entonces, lo que ahorita antes de la proyección del video les hacía mención de que con esto, con muy poco hidrógeno, puedo liberar una gran cantidad de potencial energético, pues es una realidad que se está ya llevando a cabo. A cabo
Perdón, muchachos, hay una falla técnica. Les decía, en 2021 se llevaron a cabo precisamente las mesas de negociación, las pláticas para llevar a cabo un taller cumpliendo las metas del cambio climático, el potencial del hidrógeno verde en México para su economía, que por ejemplo, pues fue realizado por la Embajada Alemana en la Ciudad de México y con la colaboración del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, que participaron en esta conferencia y quienes además presentaron en la conferencia el hidrógeno verde en México desde el punto de vista científico. Aquí esta conferencia pues estuvo bastante interesante porque tenía el objetivo de dicho taller, que era buscar precisamente el potencial del aprovechamiento del hidrógeno verde en México. En la Estrategia Nacional del Hidrógeno, el gobierno, por ejemplo, federal de Alemania, pues ha definido la importante meta de promover el uso y la producción del hidrógeno verde a nivel nacional e internacional. De esa manera, pues se apoya la creación de mercados y se establecen las nuevas cadenas de suministro con bajas emisiones para poder aprovechar las oportunidades económicas que el hidrógeno verde trae, obviamente, consigo. Tema bastante interesante, del cual pues hay una proyección a gran escala, de la cual también el tema económico representa el principal obstáculo para su desarrollo ya a gran escala, ¿no? Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. La clase de mañana continúo yo con explicando los otros temas a mayor profundidad y así hasta la última clase que tengamos, que es el día jueves, en la cual vamos a presentar la primera mitad de lo que sería el examen final. Sí, dígame, Chapa. Disculpe, Lick, entré un poco tarde, no sé si me pudiera poner retardo. Sí. Chapo Morales, Armando. ¿Verdad? Así es. ¿Alguien más? Gracias, Ignacio Segoviano. ¿Perdón? Ignacio Segoviano. Segoviano. Sí, igual llegó un par de minutos después de que tomó la lista. Muy bien. ¿Alguien más? Rocha Noyola, por favor. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos? Soto Tamés. Soto Tamés. ¿Quién más? Bueno. Yo quería ver si me pueden dar unos minutos después de que los compañeros salgan para comentarle un tema personal. Ok, claro. Si no existe entonces ninguna otra duda, le dejamos hasta aquí y nos vemos la clase de mañana, muchachos. Si me pudieran dejar en privado con el compañero, se los agradecería bastante. Pueden retirarse. Permítame, compañero, déjeme ir por un vaso de agua. Lick. ¿Sí? ¿Me podía también poner a mi asistencia? Es que ahorita no se escuchaba el micro. Asistencia, no, retardo, sí. Perdón, retardo. ¿Apellido? León Guajardo. Pero no veo su cámara prendida, León. Muy bien. ¿Alguien más? Listo. Yo para ¿sí? comentarle otra cuestión. El día del examen final, ¿Quién me habla? Yo, Fernando. Ay, sí me veo, ¿verdad? Ya. El día del examen final, voy a estar fuera de la ciudad por una competencia de la universidad. Tengo el justificante de Tigres, no sé si, o sea, yo puedo conectarme del examen desde el teléfono, ¿no? Pero se me va a complicar un poco el prender cámara en la llamada. Bueno, mándeme en lo particular la carta el que justificante. tiene el justificante. ¿En qué disciplina va a participar? En eSports. ¿En qué, perdón? Es una competencia nueva, es de videojuegos prácticamente. Ok. Ya los videojuegos ya son parte también de las
de las, No sé. de las justas olímpicas. Ok, bueno, muy bien. Sí, por favor, si me puede adjuntar ahí el comprobante para Sí. tenerlo yo ahí presente. Sería el examen de esta lunes. semana. No, el de lunes. Ah, ok, muy bien. Bueno, el que sería el último examen final, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Si me lo pueden mandar por ahí, por favor, para tenerlo presente. ¿Ok? Sí, gracias. Ya está, a usted. Sí, dígame, Gerardo. De hecho, es la misma cuestión que el compañero, ¿verdad? Voy a andar fuera de la ciudad, por la universidad. ¿En qué disciplina, Enrique? Lucha olímpica. ¿Grecorromana? Sí, lucha grecorromana. Bueno, igual la misma situación. Si me puede adjuntar la carta en la que justifique su participación, pues obviamente lo tengo yo en consideración. Y claro, hay que conectarse el día del examen. Si se les dificulta el poder prender la cámara porque están precisamente en las competencias y eso, pues bueno, lo tengo ahí presente, ¿verdad? Pero igual, mándeme por favor la carta. Ok, sí, la tengo en foto porque se la dieron al capitán del equipo de cada facultad. Y el de la facultad pues me la mandó en foto, pero yo le digo, hey, tómame una foto mejor y mándamela, porfa, para hacérsela Por llegarle. favor. Bueno, ya está muy bien. Muchas gracias. Suerte. Gracias, Lick, muy amable, hasta luego. Igual, hasta luego.